Yo creo que ha sido Santa Teresa directamente. Es decir, yo estaba inmersa en el personaje de Santa Teresa. A mí me había interesado mucho en mis épocas de bachillerato, fíjate si hablo porque me gustaba mucho leer en aquel entonces y Santa Teresa me parecía un personaje pues deslumbrante. Pero claro, a mí el personaje que me interesaba era Teresa, no Santa Teresa. Teresa la escritora, Teresa la mujer rompedora. En este último tiempo descubrí, o me descubrieron, Teresa en su totalidad y que no se puede desprender a Teresa de la Teresa de Jesús, como no se puede desprender tampoco a Jesús de Teresa por jugar con las mismas palabras de ella. Entonces yo estaba profundizando, sin más, leyendo el libro de la vida y profundizando en el tratadillo de los grados de oración que está en el interior. Pero hay una característica de Teresa, que es que ella no expone un método de oración, es maestra de oración, pero no expone un método. De hecho, lo que hace es orar delante del lector y con el lector. De tal manera que mientras yo estaba leyendo, pero leyendo subrayando, marcando, es decir, en profundidad, tenía que parar para entrar en oración, porque eso no era una lectura intelectual, era la oración experiencial de ella que me hacía entrar a mí en esa dinámica. Y todo eso me entusiasmó de tal manera que tuve que ponerlo por escrito. Y según lo estaba poniendo por escrito, dije, pero ¿cómo no lo voy a compartir? Eso tengo que compartirlo, porque es bueno, y porque esponja el alma, y porque te lleva a Jesucristo como a un amigo. Dice en el capítulo 8 del libro de la vida, dice ella, que no es otra cosa oración mental, sino, resumo la frase, tratar de amistad con quien sabemos nos ama. Tratar de amistad con quien sabemos nos ama. Entonces, para mí fue una experiencia de oración desprovista de toda esa serie de cosas que no son malas. Líbreme Dios de decir que sean malas, no lo son. Pero era como dejar la oración, como la vive Teresa, como un encuentro íntimo, personal entre dos amigos, y en ese encuentro de intimidad, en un momento no puede haber nadie más, porque hay confidencias. Luego sí, la amistad es abierta, la amistad humana me refiero, es abierta, pero hay momentos, si yo quiero hablar con un amigo, con una amiga y comunicarle algo que estoy gozando o que estoy penando y pedirle su opinión, evidentemente no lo voy a hacer a voz en grito en medio del autobús. Voy a buscar un momento de intimidad. Y eso es lo que yo descubrí, como ella lo dice, experiencialmente. Dice ella, de lo que tengo experiencia puedo hablar. Y solo habla de lo que ella ha experimentado. Entonces, era un salir de teorías, de consejos, que no me parecen mal, ¿eh? Yo, de hecho, he escrito libros con teorías y con consejos, o sea, no me contradigo, pero era una bocanada de aire fresco. Entonces yo quise compartirlo. Y por otra parte, sobre la marcha, fui pensando en mis compañeros de profesión, y no solo en mis compañeros de profesión, sino en tantos amigos, escritores, gente universitarios, digo universitario en el sentido de gente culta, no de exclusivismo ni de clasismo, pero sí de gente culta, profesores de universidad, y que sin embargo están totalmente apartados del hecho religioso. Algunos, si se me permite la expresión, rebotados de la Iglesia, y otros absolutamente desconocedores. Entonces, ¿pero cómo no van a conocer estas personas que son intelectualmente honestas,
que se plantean las grandes preguntas, porque una persona sensata, culta, buena, ajena al hecho religioso, y incluso en el hecho religioso, puedes pasar muchos años de tu vida sin hacerte las grandes preguntas porque no vienen al caso. Pero cuando la vida te da un zambombazo, o cuando ya vas entrando en la cincuentena, que ya se serenan las aguas, indefectiblemente te preguntas, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Y cuál es el sentido de la muerte? Y a esta persona a la que quiero se va a morir, estamos hablando de padres, pues ya les va tocando, ¿no? Y se acabó. Y se acabó para siempre. Entonces, esas grandes preguntas merecen respuesta. Y estoy hablando no de gente cegada para que a mí eso no me interesa, ahí no, eso es un muro, ahí no puedes entrar, pero la gente que honestamente busca la verdad, y Teresa es una guía para decir, ven y haz experiencia de la verdad. Y luego, como dice San Agustín, ¿no? Busquemos como el que sabe que va a encontrar. O sea, si yo sé que la verdad existe, buscaré sabiendo que existe. Entonces, busca la verdad y te vas a encontrar con quien sabe la verdad, y a partir de ahí intelectualmente haz lo que quieras, pero primero ten la experiencia. Durante la vida y además con muchísimas inquietudes, es decir, mi adolescencia, primera juventud estuvo marcada, bueno, aparte de que estaba loca como un cencerro, como corresponde a los años, a los pocos años, ¿no? Era mi obligación. Y allí en Barcelona, de estudiante en aquel momento, estuve metida en muchos círculos de gente francesa, que soy muy afrancesada, me encanta la cultura francesa. Estuve metida en muchos círculos y era la época del existencialismo. Sartre estaba en las obras de Sartre, las leíamos, no entendíamos nada, pero nos era igual. Y puedo decir como anécdota curiosa que durante toda la semana yo era más bien atea, pero llegaba el fin de semana y me iba a misa, porque yo sabía que era creyente, porque yo no podía, si rompía con eso, rompía con todas las buenas enseñanzas que había recibido en el colegio, y eso no podía ser. Entonces ya el lunes se podía volver a estar en plan intelectual, ridículo, todo lo que queráis, y medio ateillo. En el fondo había una búsqueda de la verdad que yo he mantenido siempre. Por eso entré en estudios de teología. Para mí estudiar teología fue una búsqueda de la verdad. Y me fue bien, pero no buscaba por donde debía. Eso que decía García Morente cuando explicaba su conversión, decía, es que yo hasta ahora pensaba en el Dios de los filósofos, pero he tenido una experiencia del Dios real, y del Dios personal, del Dios que se revela en Jesucristo, del Dios hecho hombre, del Dios de carne y hueso. Entonces, esa búsqueda, yo estaba comprometida en la iglesia y llevaba mis labores pastorales, pero en el fondo tenía esa especie de dudas intelectuales que quería responder, que no conseguía. Unamuno, con San Manuel Bueno Mártir, era mi héroe por esa lucha, ¿no? Siempre ganaba en la lucha, siempre ganaba el lado de la luz. Pero ganar no quiere decir que el otro desapareciera. Las dudas, las sombras estaban ahí. Y bueno, Santa Teresa fue un foco de luz, porque entendí, luego cuando leí a García Morente dije, te comprendo, entendí que lo primero es, como ella dice, acallar el pensamiento, pocos razonamientos y experiencia. Y luego ya piensa lo que quieras, porque es bueno razonar. Yo no creo en la fe del carbonero, creo en la necesidad de una fe adulta. Pero si la fe
no está basada en un encuentro personal con Cristo, encuentro entre dos amigos, un encuentro vibrante, hacer la experiencia de ese encuentro, es decir, escucharlo, dejarse envolver. Y luego todas las preguntas y las respuestas se van canalizando. Porque llega un momento en que dices, creo que la respuesta es esta. Voy a seguir pensando, pero con la paz de saber que estás en el buen camino. Y eso me lo ha enseñado Teresa. Vamos a ver, yo no he pasado, hay 4 grados de oración, ¿no? Desde la oración mental, que Santa Teresa describe como la más dura, la más difícil, hasta la unión mística, que es todo don. En ese sentido, y respondo ahora a tu pregunta, el libro nos puede parecer que está un poco desequilibrado. Es decir, para la oración ascética hay un solo grado, y en cambio para la mística hay 3 grados. Entonces, bueno, y eso es normal, porque era la finalidad del libro de la vida, era reflexionar sobre las experiencias místicas. Pero claro, eso comenzaba en la ascética. Entonces, yo no he pasado de ese primer grado y estoy tan tranquila. Pero vamos, feliz de la vida. Hasta puedo decir que lo otro está tan ajeno a mí que ni tan siquiera lo deseo, porque esto es tan bueno, y es tan bueno porque es la plenitud total. Y entonces, efectivamente, he encontrado las respuestas. Supongo que las respuestas concretas las voy a seguir buscando a lo largo de toda la vida, pero la verdad con mayúscula la he encontrado en el encuentro con el Dios vivo. En consecuencia, el Cristo muerto y resucitado es la respuesta a la vida y a la muerte. Luego, el cómo va a ser concretamente ese paso. Mi madre, cuando estaba ya en los últimos días, duró una semana en la clínica, ya era consciente de que se moría, y no había sido una mujer especialmente piadosa, pero era una mujer creyente y practicante, y con pocas florituras, pero muy sólida, ¿no? Y tenía preguntas que yo no sabía responderle. Me decía, oye hija, cuando me vaya, porque para ella era irse, no era morirse, era irse. Cuando me vaya, ¿con quién me encontraré primero? ¿Con nuestro Señor o con tu Padre? Pues no sé, que no lo sé. Dije, pues seguramente, hombre, Jesucristo es el jefe, estará delante para abrazarte. Y papá estará ahí y dice, sí, porque si no se va a enfadar. O sea, era un cambiar, ¿no? Entonces, no lo sé, eso yo no lo puedo saber. Me gusta la escatología, me gusta estudiar escatología, pero lo que sí sé es que la muerte es un paso a Jesucristo. Eso sí lo sé. Esa es la verdad. Las dimensiones pequeñitas de la verdad. Porque, claro, si nosotras miramos una montaña y la miramos tú desde la cara norte y yo desde la cara sur, vemos una parte de la montaña. Que no quiere decir que todo es relativo, no es relativo. La montaña es, yo no la cambio, no es según a mí me parece, pero todos tenemos una limitación y un punto de vista, y una limitación también, no puedo ver todo. Pero una vez que sabes, tienes experiencia real de que la montaña existe, pues ya sabes que tendrás que ir buscando cómo te sitúas para ver la cara norte, la cara sur, el este, el oeste, pero partes de la certidumbre. Entonces, para mí, el que con rigor y con honestidad busque la verdad del hombre, la verdad del mundo, la verdad de la vida, que haga la experiencia de Jesucristo. Y luego incluso, porque me decía un compañero mío, me decía, yo eso lo puedo intentar, porque ya comentábamos el libro, yo eso lo puedo intentar, pero dudo mucho que me veas a mí en misa. Y dije,
bueno, pues puedes tener una duda. ¿Qué quieres que te diga? Tú verás. Pero yo no creo que eso deba intranquilizarte, le dije, porque si lo que vas a establecer es una relación de amistad con Jesucristo, tú le vas a hablar, pero le vas a escuchar. Y será Él quien te ayude, quien oriente tu vida. Porque estamos hablando de lo fundamental de tu vida, de la orientación total. Será Él quien en diálogo contigo, que así hacen los dos amigos, vais a ir buscando las concreciones. Y le dije yo ya riendo, a ver si te voy a ver con una tirilla. Para mí eso es lo que he querido meter en el libro, es decir, esa búsqueda de la verdad de manera experiencial, no discutiendo y metiéndome con prejuicios, sino primero vivere, eso de los latinos, ¿no? Primum vivere deinde filosofare. Pues en lugar de filosofare, deinde reflexionar, pero de momento, como dice, insisto, como dice Teresa, acalla el entendimiento y ama, y vive esa amistad. Sí, es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil. El cine es un instrumento fantástico. Hace justamente unas 2-3 semanas he dado un curso en la Universidad de la Mística de Ávila, en el Centro Teresiano y Sanjuanista de Ávila, un curso sobre cine y espiritualidad. Porque hay mucho cine, pero mucho, que no es religioso, y sin embargo hay momentos en que está abierto a la trascendencia. Entonces eso se puede trabajar, porque la trascendencia está en el hombre. Nosotros llevamos a Dios dentro, llevamos el sello divino, estamos hechos a su imagen. Claro, el no creyente no lo sabe, pero que no lo sepa no quiere decir que no sea. Yo de física cuántica no sé nada, pero la física cuántica es al margen de lo nada que yo sepa, ¿no? Entonces, hay apertura a la trascendencia. Y hay películas, por ejemplo, La aparición, que es una película que a mí me interesa muchísimo, porque el protagonista es una película muy entretenida. Es de un periodista francés, no creyente, al que llama el Vaticano, porque es periodista de investigación y es un hombre muy honrado, muy honesto, y lo busca para que participe en las investigaciones que hay sobre unas presuntas apariciones de la Virgen en el sur de Francia. Claro, sur de Francia, apariciones de la Virgen, pues nos lleva a Lourdes, pero no es Lourdes, es un pueblo imaginario, es decir, a lo que van es al hecho de las apariciones. Y en el prólogo de la película casi, cuando él va al Vaticano, el monseñor que lo ha llamado y el sacerdote que le está enseñando le dice, o sea, una declaración de principios, la Iglesia prefiere dejar en un cajón hechos que puedan ser reales antes que aceptar algo falso. Es decir, parte la película de un respeto a la Iglesia, etc. El director de la película ha confesado él mismo que el personaje es un trasunto de él, porque él se educó en un colegio católico en París y en la juventud se alejó de la fe y está alejado de la fe, pero sigue con una gran inquietud, sin encontrar, y además sigue con un grandísimo respeto por la religión católica, profunda admiración por los valores del Evangelio. Y de alguna manera él se ha proyectado en ese personaje que, averiguando, trabajando en la fe o en la impostura, él se replantea su propia vida. Y hay una escena al final, y no es spoiler, que él va con el resto de un retablo quemado, lo lleva al monasterio en ruinas, donde ha muerto su amigo, para dejar, como un homenaje a su amigo, dejar el retablo. Pero fijaos el valor simbólico. El monasterio en ruinas está siendo reconstruido y está cerrado a cal y canto. Él no puede entrar. Quiere, pero no puede.
y entonces no puede pasar del umbral y deja con mucho cuidado el retablo en el suelo, en la puerta, y ligeramente dobla la rodilla para dejarlo. Es una escena fantástica para simbolizar lo que es la búsqueda y no encontrar. Entonces, ¿ves? Cine abierto a la trascendencia. Luego hay películas abiertamente catequéticas, digamos, o directamente religiosas, ilustrativas. Bueno, están bien, pero están bien. Pues nosotros tenemos, por ejemplo, en España al director Pablo Moreno, que hace maravillas. Pero y hay ahora una película que no he visto todavía, y tengo ganas de verla, Petra de San José. Eso es otro mundo, quizá eso para catequesis sí, pero para evangelización en las primeras etapas, yo creo que mi experiencia ha sido que es mejor trabajar con cine comercial y de allí, desde el humanismo, llegar a la apertura a la trascendencia. Vamos a ver, hay varias películas sobre Santa Teresa, pero a mí, francamente, las dos únicas que me gustan, una es una serie y otra es una película. Las dos únicas que me gustan, ojo, no digo que no haya buen cine sobre Santa Teresa, algunas son muy antiguas y bueno, quedan un poco obsoletas en todo, ¿no? Son buenas, pero obsoletas. Digamos del siglo XX, porque en el XXI creo que estaba en proyecto Lengua, no me acuerdo cómo se llamaba, pero está en proyecto, no ha salido todavía. La serie de Josefina Molina. La serie de Josefina Molina, que está muy bien hecha, muy bien asesorada, intelectualmente, espiritualmente, está muy bien, muy bien, muy bien. Y yo esa serie la recomiendo incluso a gente, a quienes les cueste un poco leer a Santa Teresa. Es verdad que hay versiones de Santa Teresa en castellano actualizado, pero a mí personalmente me parece que es como echar agua a un Rioja de reserva. Entonces, a Santa Teresa hay que leerla con sus palabras, ¿no? Entonces, yo entiendo que la serie de Santa Teresa pues es un instrumento que se puede utilizar pedagógicamente en todo. Y luego hay una película que fue premio Alfa y Omega, que se distribuyó con el semanario religioso, que es Teresa, Teresa, de Rafael Gordon. Creo que el DVD está agotado, que bueno, se puede encontrar a lo mejor en segunda mano o bueno, a lo mejor en alguna plataforma. Pero es una película, yo la he trabajado mucho, porque es muy curiosa. Si no sabes profundizar, pasas un ratito, pero si la sabes profundizar, se confronta el nihilismo de finales del siglo XX, esa especie de sonrisa de superioridad del no creyente sobre el creyente. A mí eso me fastidia mucho y siempre tengo la tentación de levantar también yo la ceja y digo, quieta, que no se puede bajar al mismo nivel. Pero ese aire de suficiencia aparece en el personaje de una Asunta Serna extraordinaria. Y el papel de Teresa, el personaje de Teresa, lo asume Isabel Ordaz en perfecto estado de gracia. Y entonces se confronta la periodista con su nihilismo, su frivolidad, a la serenidad, a la paz, a la alegría de Santa Teresa, al gozo de vivir de quien sabe que está en manos de Dios. Entonces, en ese sentido es una película para analizar frase a frase. Yo a veces hablando, el director es muy amigo mío, Rafael Gordon es muy amigo mío, es como un hermano, él y su mujer son para mí hermanos. Y Rafa suele decir que es el guión que menos le ha costado escribir,
porque se lo ha escrito Santa Teresa. Y es que es verdad, porque las respuestas de Santa Teresa son de Santa Teresa, es decir, no inventa, son de Santa Teresa. Y las preguntas que le hace Assunta Serna son las preguntas desde la vaciedad que preguntas algo. Entonces, esa es una película que yo recomiendo. De hecho, la tengo analizada en uno de mis libros, en el de Seguir educando con el cine. La analicé entera porque me pareció que era un buenísimo instrumento, pero que necesita de un análisis para no quedarse en la mera anécdota y ser muy entretenida y muy agradable de ver. Mater Mundi no es una asociación, Mater Mundi es una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. Cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.